very concerned with European security and believes that we can come to a reasonable settlement between Russia and Ukraine. And we also believe that it's important in the coming years for Europe to step up in a big way to provide for its own defense. The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. Estas fueron algunas de las palabras que han conmocionado a la Unión Europea después de la llegada del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, quien ha paralizado prácticamente la conferencia de seguridad de Múnich al dar varias frases que están simbrando en la cabeza de los europeos. Al decir que Rusia, China no son el problema ni representan peligro para la seguridad de todo el mundo, está dejando el mensaje sumamente claro. Segunda frase importante, América se tiene que dedicar al trabajo importante para el mundo, porque Europa se tiene que concentrar en sus temas de seguridad, tienen una crisis total, mensaje potente, no van a seguir apoyando a la Unión Europea. Y es claro que Estados Unidos en este momento lo que quiere es fragmentar lo más posible y debilitar la Unión Europea. Vamos a ir con el análisis del discurso de todo lo que dijo J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, en esta conferencia de seguridad de Múnich, que para mala fortuna tuvo un incidente o un choque que hubo por parte de un asiliado afgano de 24 años que acabó con la vida de 30 personas y demás, y esto se ha convertido en un argumento importante del discurso de J.D. Vance para justificar el tema de seguridad de la Unión Europea. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, utilizó su intervención de más o menos 20 minutos en la conferencia de seguridad de Múnich para atacar directamente a las democracias europeas, desviar la atención de la guerra en Ucrania y reforzar la postura de la administración de Donald Trump de Europa de hacerse responsable de su propia seguridad. Estados Unidos ya no quiere cargar con la seguridad de la Unión Europea. Este discurso generó mucha indignación entre los líderes europeos y dejó claras las tensiones entre Estados Unidos y sus aliados en el continente. El primer punto clave es Europa ya no puede depender de Estados Unidos para su defensa. Él reiteró el mensaje de la administración de Donald Trump. Europa debe asumir el liderazgo de su propia seguridad y defensa. No los van a seguir cuidando, no van a seguir financiando de la misma forma la seguridad en Europa. También insinuó que no está dispuesto a que la OTAN reciba el mismo nivel de financiamiento que han tenido, ni tampoco reforzar militarmente a Europa si la guerra se llega a intensificar, y que tienen que hacerse responsables de su seguridad. La advertencia de Vance puede interpretarse como una preparación para una reducción del compromiso estadounidense con la OTAN. Resulta más beneficioso apoyar a Rusia, apoyar a nuevas economías, que seguir apoyando financieramente a la OTAN y a la Unión Europea, que cada vez más viene en una decadencia continua. Al interior de la Unión Europea cada vez hay más problemas, menos acuerdos entre los europeos, menos acuerdos porque las economías cada una trae su propia agenda y en consecuencia la cooperación con Estados Unidos va a ser cada vez menor. El segundo punto fue: la verdadera amenaza no es China, no es Rusia. Esto fue como una bomba cuando dijo esta parte en el discurso. Viene a decir, no, ellos no son la amenaza. La amenaza al interior de Europa está dentro de la misma casa. ¿Qué mensaje tan claro y profundo está mandando al decir: nosotros no tenemos problema con los chinos, no tenemos problema con los rusos, tenemos problemas con ustedes? El deterioro de sus propios valores democráticos es la amenaza en este momento. Acusó a la Unión Europea de reprimir libertad de expresión, especialmente en temas de migración, en temas de la guerra cultural, y también sugirió que los gobiernos europeos están ignorando la voluntad de los votantes, refiriéndose al tema del Brexit y al crecimiento de los partidos populistas de derecha. Con esa declaración, Vance intenta dividir la opinión pública europea al afirmar que los valores democráticos están en peligro dentro de Europa. Justifica indirectamente el auge de líderes de derecha radical, que eso es lo que ellos quieren. Esto es una clara alineación con la estrategia de Trump de deslegitimar a gobiernos europeos tradicionales y promover una agenda muchísimo más nacionalista. Apoyar a la derecha extrema en Europa
Él criticó el consenso democrático en Alemania, que implica cooperar con el partido de derecha extrema Alternativa para Alemania. Dijo que el rechazo a trabajar con este partido es una traición a los valores democráticos. Su postura fue recibida con furia por parte del ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, quien calificó ese discurso como inaceptable, ¿no? Esto es uno de los momentos más polémicos del discurso. Al legitimar indirectamente a este partido, interfirió en la política interna alemana porque hay elecciones próximamente, lo que genera una respuesta inmediata del gobierno de Olaf Scholz, y además su postura fue aplaudida por los sectores radicales de Europa, lo que refuerza la idea de que la administración de Trump está alineándose con movimientos populistas y ultraconservadores en el continente. Eso fue sumamente potente en el discurso, revelando hacia dónde va la agenda de Estados Unidos, hacia la ultraderecha, ultraconservadora. Criticó muy fuertemente el tema de la migración en Europa. Dijo que los gobiernos han ignorado el deseo de los votantes de limitar la migración. Tomó el caso del Brexit para argumentar que los ciudadanos quieren líderes que frenen la migración masiva e insinuó que la Unión Europea está perdiendo el control de sus fronteras y que esto es una amenaza mayor que la de China y la de Rusia. Este es un tema clave en la agenda de Trump y la derecha global al señalar la migración, como en el caso de México con Estados Unidos, es decir, que la migración es el problema, para justificar posibles intervenciones, ahora estar custodiando la frontera y que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum tenga que salir a decir que va a haber un desplazamiento y se va a aumentar el tema de seguridad de militares en la zona de la frontera, porque el tema migratorio, al elevarlo a un tema de seguridad nacional, Estados Unidos puede justificar cualquier intervención en el territorio mexicano, y es lo mismo que está haciendo aquí al decir que ese problema es una amenaza mayor que el tema de Rusia y de China, cuando el tema con Rusia y China es una guerra sumamente fuerte, una guerra comercial, una guerra tecnológica, una guerra nuclear, porque estamos hablando de verdaderas potencias y verdaderos problemas y amenazas, o el tema de la migración. Pero les da a los europeos, les lanza este problema y dice: atiendan el tema migratorio como un problema central para ustedes, y buscó conectar con los votantes más conservadores en Europa, particularmente en países donde la crisis migratoria ha generado muchas tensiones políticas. Este discurso refuerza la narrativa de que la invasión migratoria está destruyendo a Europa, y esto está fortaleciendo a los partidos de derecha radical. O sea, el problema de Europa no era Rusia, el problema de Europa no era China, el problema es la migración. Entonces baja el problema de la migración, lo convierte en un tema de seguridad y los obliga a que se pongan a trabajar en el tema migratorio, atiendan el tema de las fuerzas, se pongan a invertir en tema militar para que le compren a Estados Unidos, porque de esta forma los va a desestabilizar, los va a centrar únicamente en su problema mientras él atiende el escenario global. La crítica a la democracia fue sumamente fuerte. Ridiculizó la idea de que Rusia puede interferir en elecciones, como Rusia con anuncios digitales va a generar una agenda, va a cambiar un gobierno, etcétera, que esto es un impacto de la propaganda extranjera. No tendría por qué tener este impacto la propaganda extranjera si las democracias al interior están fuertes. Sabemos que sí, sabemos la fuerza de la propaganda, la fuerza de las redes sociales. Está el caso del Cambridge Analytica, de Facebook, cómo las redes sociales han sido precursoras de del mismo Donald Trump, que ganara la campaña gracias a TikTok y que ahora por eso quiere comprarlo. O sea, ellos conocen perfectamente el tema de la narrativa a través del uso de la propaganda, y lo trata de disminuir, pero trata de disminuirlo y de justificar el tema de la propaganda al decir: tienen un problema democrático al interior. Esto no es responsabilidad de la propaganda, no es responsabilidad de las guerras en las redes sociales, no es responsabilidad de los medios de comunicación, es responsabilidad de los líderes políticos que no están sabiendo cómo manejar sus democracias al interior, lo cual es cuestionable, ¿no? Aquí sigue
la línea de Trump de cuestionar la integridad electoral, algo que ya se ha hecho en Estados Unidos con las elecciones del 2000. Su mensaje busca deslegitimar la idea de que Rusia es una amenaza para la estabilidad democrática, lo que podría estar justificando una postura más blanda con Putin en el futuro. Es lo que ocurrió con el tema de la llamada, que a los europeos no les cayó en gracia el tema de la llamada, la justificación de una postura más flexible con Rusia y con China, o al menos con Rusia, para evitar que Europa se convierta en otro problema, ¿no? Lo van a minimizar de esta manera. Que en esta supuesta cumbre iba a reunirse Vladimir Zelensky con el grupo de Rusia para ver los acuerdos o al menos tener un acercamiento, y no hubo ninguna delegación por parte de Rusia en la cumbre, lo que indica que ni siquiera están considerando a Europa como un actor relevante en las negociaciones de paz. O sea, para Rusia haber ido allá a la cumbre de Múnich era como gastar en pasaje, gastar en avión, porque pues a qué vamos, ¿no? Que nos sirvan el café, y esto cuando las negociaciones se están haciendo de fondo. Este análisis deja clara la postura de Trump. La guerra en Ucrania debe resolverse entre Rusia y Estados Unidos sin la Unión Europea como intermediario, y la ausencia de Rusia en la cumbre refuerza la idea de que Putin solo reconoce a Estados Unidos, en este caso a Donald Trump, como su interlocutor real. Zelensky, por su parte, parece cada día más aislado de la arena internacional, aunque el vicepresidente de Estados Unidos lanza el mensaje de que se va a llegar a un acuerdo, de que van a tratar de llegar al mejor arreglo entre Ucrania y Rusia para que se acabe la guerra, que les está generando miles de millones de gastos, y ya Estados Unidos ve que esto no es rentable y que es mejor sacrificar al Kiev, conceder las peticiones para el fin de la guerra con Rusia, que esto es más viable que seguir financiando una guerra que está perdida. En conclusión, ¿qué significa todo este discurso para el futuro de Europa y la guerra en Ucrania? Primero, Estados Unidos se está distanciando estratégicamente de Europa. El vicepresidente dejó claro que la administración de Trump no considera a Europa una prioridad en términos de defensa, y esto podría llevar a ese debilitamiento de la OTAN y una mayor fragmentación del continente. El segundo tema es el presidente Donald Trump y el vicepresidente están apostando por un realineamiento ideológico en Europa cada vez más conservador, de ultraderecha, al apoyar a la extrema derecha, criticar los gobiernos tradicionales europeos para desestabilizar el orden político de la Unión Europea. La postura, el punto número 3 de Estados Unidos sobre Ucrania sigue siendo ambigua. Aunque Vance dice que se buscará un acuerdo razonable para terminar la guerra, la ausencia de Rusia en la cumbre sugiere que las verdaderas negociaciones están ocurriendo en otro sitio, no precisamente tomando a los europeos ni a Ucrania para llegar a un acuerdo de paz. ¿Que los van a poner? Sí. ¿Que van a estar dentro quizá de la mesa sirviendo el café? Sí. ¿Pero que van a ser parte de la toma de decisiones? No, la toma de decisiones se está llevando en otro escenario, entre igual a igual, entre líderes que reconocen su poder, como Estados Unidos reconoce el poder de Rusia en este momento en el escenario geopolítico. El mensaje para Zelensky es claro: Estados Unidos no es incondicional. La falta de compromiso concreto sobre asistencia militar y la falta de un papel clave para Ucrania en las negociaciones implica que Trump podría estar dispuesto a sacrificar esa parte de los intereses de Kiev para ya cerrar el acuerdo con Vladimir Putin. La retórica de J.D. Vance sugiere que Estados Unidos podría buscar un equilibrio de poder global al minimizar la amenaza de Rusia, la amenaza de China, enfatizar los problemas europeos, y la administración de Trump podría estar preparando el terreno para una política exterior más transaccional, sí, intervencionista. No creo que vaya a dejar su naturaleza intervencionista para en estos momentos en el escenario internacional. Lo que sí van a hacer es debilitar a Europa, posicionarse como un aliado o buscar la mayor alianza con Rusia para tratar de debilitar lo más que se pueda a China, aunque en el escenario haya
tres bloques de poder importantes: China, Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos tratará de controlar todo el continente americano lo más que pueda, evitando que China siga desplazándose con el tema de la ruta de la seda por Centroamérica y Sudamérica, y contrarrestar desde el Medio Oriente también el desarrollo de la Unión Europea, el que la Unión Europea vaya despertando, sino de ahí lo van a estar conteniendo y van a estar mucho más cerca también de su aliado Rusia. Por ahí va a venir el juego de Estados Unidos, principalmente porque ya se dieron cuenta que para ellos lo más importante es detener a China en la carrera comercial, detener en este caso a Rusia por el tema de armamento nuclear. Entonces es mejor que vayan debilitando ciertos frentes que en su momento fueron aliados importantes, pero que hoy para ellos simplemente ya están desechables, y hay mejores aliados que la Unión Europea para Estados Unidos. El discurso de J.D. Vance en Múnich fue un ataque directo a las élites europeas y un cambio radical en la postura de Estados Unidos hacia sus aliados. Si la administración de Trump continúa en esta dirección, podríamos ver a una Europa totalmente dividida, una OTAN debilitada y un posible acuerdo entre Estados Unidos y Rusia que refina el mapa geopolítico global. Estamos viendo el principio de fin de la alianza transatlántica. ¿Qué opinan de ese discurso del vicepresidente de Estados Unidos? Fuerte, claro, contundente y dejando muy evidentemente cuál es la agenda de Estados Unidos en este momento. Yo soy Carla Bendaño, analista político, y nos vemos en el siguiente análisis geopolítico.